Discutí con mi novio porque no adivinó que quería que me invite a cenar. Él se está excusando diciendo que debí decírselo. Pero él, como mi novio, tiene la obligación de adivinar las cosas que yo quiero. El día había sido una de esas pesadillas corporativas en cámara lenta. Mi jefe, un hombre cuya única habilidad parece ser respirar cerca de tu nuca mientras revisa tu trabajo, había decidido que mi informe necesitaba más sinergia. Pasé 8 horas seguidas bajo la luz fluorescente que zumba y parpadea, sintiendo como se me formaba una jaqueca justo detrás del ojo derecho. Cada correo electrónico era una pequeña agresión, cada llamada una interrupción insufrible. Cuando por fin salí de esa oficina, sentía los hombros como si llevara cargando 2 bloques de cemento. Lo único que me mantenía en pie era la fantasía de una copa de vino tinto y un plato de pasta que yo no tuviera que cocinar. Era más que un capricho, lo sentía como una necesidad vital, una recompensa que el universo me debía por haber sobrevivido. Llegué a casa y el silencio me recibió, solo roto por los sonidos de explosiones y disparos que salían del televisor. Allí estaba Mateo, mi novio desde hace 3 años, completamente absorto en su videojuego. Llevaba los mismos pantalones de chándal que por la mañana y tenía los auriculares puestos, ajeno al mundo. Dejé mi bolso en el suelo con un golpe seco, un sonido que esperaba que fuera lo suficientemente fuerte como para atravesar el estruendo de su guerra virtual. No lo fue. Tuve que pararme delante de la pantalla para que se diera cuenta de que había llegado. Se quitó los auriculares, sonrió y dijo, ¿qué tal el día, mi amor? Una pregunta tan simple, pero en ese momento me pareció la pregunta más vacía y superficial del mundo. ¿Acaso no veía el agotamiento grabado en mi cara? ¿No notaba la forma en que mis hombros caían por el peso del mundo? Decidí darle una oportunidad. Una prueba, si quieres llamarlo así. No iba a ser esa clase de novia que da órdenes. El amor de verdad, el que se ve en las películas, no necesita un manual de instrucciones. Se trata de conexión, de anticipar las necesidades del otro. Así que empecé a dejar caer las migas de pan. Uf, estoy muerta, suspiré, dejándome caer en el sofá. Lo último que me apetece en este mundo es pensar en qué hacer de cena. Me quedé mirándolo, esperando que la bombilla se encendiera sobre su cabeza. Él solo asintió, comprensivo. Pobrecita, te han dado caña, Visto que la primera indirecta no funcionó, subí la apuesta. Justo al volver pasé por delante de la trattoria, y olía tan bien, ese olor a pan de ajo recién hecho casi me hace llorar. Lo dije con un tono nostálgico, casi soñador. Era tan obvio que me sentí ridícula por tener que deletreárselo tanto. Mateo me miró con una expresión de genuina compasión. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco. Lo ha entendido, pensé. Vi cómo su cerebro trabajaba, cómo las piezas encajaban. Se levantó del sofá, y yo contuve la respiración, esperando que dijera las palabras mágicas. Vístete, mi amor, que te llevo a cenar. En lugar de eso, cogió su teléfono, lo desbloqueó y me dijo con una sonrisa de orgullo, como si hubiera resuelto el enigma del siglo, tienes razón. No vas a cocinar hoy. ¿Qué te parece si pedimos una pizza grande, con doble de queso, y vemos una peli? Yo invito. El silencio que siguió a su propuesta fue denso y pesado. Una pizza. Quería solucionar mi día de mierda, mi agotamiento existencial, mi anhelo de un gesto romántico, con una pizza. Sentí una oleada de decepción tan fría y amarga que me recorrió el cuerpo entero. No se trataba de la comida. Podríamos haber cenado las sobras de ayer, no me importaba. Se trataba del gesto, del esfuerzo nulo, de la absoluta falta de atención. Le había servido en bandeja de plata la oportunidad de ser mi héroe, de demostrarme que me veía, que entendía lo que necesitaba sin que yo tuviera que rebajarme a pedirlo como una niña. Y él había elegido el camino más fácil, el más vago, el más impersonal. Mi respuesta fue un escueto, vale, pronunciado con un tono tan gélido que debería haberle congelado la sangre. Me levanté y me fui a la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. No con un portazo, eso habría sido demasiado dramático, demasiado loco. La cerré con una lentitud deliberada, un clic suave que, para mí, sonó como el cerrojo de una fortaleza. Me senté en el borde de la cama, escuchando el silencio incómodo que ahora llenaba la casa. Él no me siguió. No vino a preguntar qué pasaba. Probablemente ya estaba eligiendo los ingredientes de la maldita pizza. Y en ese momento lo supe, esto no era por una cena. Esto era un síntoma de algo mucho más profundo. Era la prueba de que, después de 3 años, Mateo todavía no me conocía en absoluto. Los siguientes 20 minutos fueron una tortura silenciosa. Podía oír sus pasos por el pasillo, el sonido del timbre cuando llegó el repartidor, el murmullo del televisor. Cada ruido era una aguja clavándose en mi piel. Yo permanecía sentada en la oscuridad de la habitación, esperando. ¿Qué esperaba? Que se diera cuenta. Que un relámpago de claridad lo golpeara y entendiera la magnitud de su error.
que entrara por la puerta con una mirada de arrepentimiento y me dijera, perdóname, soy un idiota, ¿cómo no me he dado cuenta? Pero la puerta permaneció cerrada. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje suyo, la pizza está aquí. Es la de pepperoni, tu favorita. Mi favorita. ¡Qué ironía! Usar un detalle que recordaba de mí para justificar su completa falta de atención en el presente. No pude más. Necesitaba a alguien que entendiera. Necesitaba validación. Llamé a Sofía, mi mejor amiga. Apenas dije, hola, mi voz se quebró y las palabras empezaron a salir a borbotones. La reunión, el jefe, el dolor de cabeza, mis indirectas a la pizza. Ella escuchó pacientemente, y cuando terminé, no hubo ni un ápice de duda en su voz. Tía, es que no me lo puedo creer. Es del libro, dijo con una indignación que me reconfortó al instante. Eso se llama incompetencia armada. Se hacen los tontos, los que no se enteran de nada, para que al final seas tú la que tenga que cargar con toda la planificación y el trabajo emocional de la relación. Es una táctica de manipulación pasiva de manual. Sus palabras fueron como un bálsamo. Incompetencia armada. Trabajo emocional. De repente, mi decepción tenía un nombre, una categoría. No estaba siendo irracional ni exigente, estaba siendo víctima de una táctica psicológica. Sofía siguió, alimentando mi justa ira. Si de verdad te quisiera, si de verdad estuviera conectado a ti, se habría dado cuenta. No es tan difícil. Es lo mínimo que se puede esperar de una pareja. No le estás pidiendo que escale el Everest, le estás pidiendo que preste atención. ¿Y si no puede hacer ni eso? Dejó la frase en el aire, pero yo la completé en mi cabeza, entonces quizás no me quiere como dice. Colgué el teléfono sintiéndome fortalecida, reivindicada. Mi enfado ya no era una simple rabieta, era una postura política, una defensa de mi propio valor. Salí de la habitación con una nueva determinación. Mateo estaba en el sofá, con 2 platos de papel sobre la mesa de centro y una porción de pizza en la mano. Me miró con una expresión de cachorro apaleado. ¿No vienes a cenar?, preguntó, y su voz sonaba tan inocente que me dio aún más rabia. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Tan denso? Me senté en el otro extremo del sofá, cruzando los brazos. No tengo hambre, dije. Una mentira, claro. Mi estómago rugía, pero mi orgullo era más fuerte. Él dejó la pizza en el plato. Vale. ¿Qué pasa, amor? Llevas rara desde que has llegado. La pregunta me pareció un insulto. ¿Qué pasa? ¿De verdad tenía que preguntarlo? No pasa nada, Mateo. Estoy cansada, es todo. Era la clásica respuesta femenina que todo hombre debería saber decodificar. Nada significa todo, y estoy cansada significa has metido la pata hasta el fondo y más te vale empezar a arreglarlo ahora mismo. Pero él, por supuesto, no lo descifró. Se lo tomó al pie de la letra. Ah, bueno. Pues descansa entonces. La peli puede esperar. Y volvió a coger su porción de pizza. Verle morderla con total tranquilidad mientras yo me consumía por dentro fue la gota que colmó el vaso. No era solo que no me entendiera, es que ni siquiera lo intentaba. Estaba claro que él vivía en su propio mundo, un mundo cómodo y fácil donde las cosas son simples y las necesidades de los demás no requieren ningún esfuerzo mental. Y yo estaba atrapada fuera de ese mundo, gritando contra un cristal que él no podía, o no quería, oír. La tensión en el apartamento se podía cortar con un cuchillo. La pizza se quedó fría en la caja, y la película nunca se puso. Mateo finalmente apagó la tele y se giró hacia mí, con una expresión de agotamiento que rivalizaba con la mía. Vale, ya en serio. ¿Me vas a decir qué te he hecho? Su tono no era agresivo, era genuinamente perplejo, y eso, de alguna manera, lo hizo todo peor. Si al menos estuviera a la defensiva, significaría que sabe que ha hecho algo mal. Pero su confusión era una bofetada, una prueba más de lo desconectado que estaba de mi realidad emocional. Tomé aire, preparándome para la batalla. No es lo que has hecho, Mateo. Es lo que no has hecho. Es el patrón de siempre. Empecé con calma, exponiendo mi caso como una abogada en un juicio. Le recordé mi día de perros, mi agotamiento, mis comentarios sobre no querer cocinar y sobre el restaurante italiano. Le expliqué, como si hablara con un niño, que todo eran señales. Señales claras de que necesitaba un gesto, un mimo, algo especial. ¿Y tu solución fue pedir comida rápida? ¿Es ese todo el esfuerzo que crees que merezco? Él me escuchó con atención, y cuando terminé, suspiró. Amor, si querías ir a la trattoria, ¿por qué no me lo dijiste? Habríamos ido sin problema, lo sabes. Y ahí estaba. La frase que lo dinamitó todo. La excusa definitiva del que no quiere esforzarse. La responsabilidad, una vez más, recaía sobre mí. Yo tenía que identificar mi propia necesidad,
formularla verbalmente y presentársela para su aprobación. ¿Dónde quedaba la magia? ¿El romance? ¿La simple idea de que tu pareja piense en ti y se adelante a tus deseos porque te conoce y te quiere? Ese es el problema, exclamé, mi voz subiendo de volumen por primera vez. ¿Que siempre tengo que decírtelo todo? Tengo que ser mi propia hada madrina. ¿No entiendes que el valor del gesto está en que nazca de ti? En que me veas y pienses, ella necesita esto, sin que yo tenga que ponerlo en una lista de tareas. Empecé a sacar a relucir otros ejemplos, conectando puntos que él ni siquiera sabía que existían. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños el año pasado? Te pregunté qué habías planeado y tu respuesta fue, lo que tú quieras. Se suponía que tenías que planearlo tú. Era mi día. Mateo me miraba como si estuviera hablando en otro idioma. Pero yo pensé que te daría libertad para elegir, para que hiciéramos exactamente lo que te apeteciera, intentó defenderse. Pero yo ya no escuchaba. Estaba inmersa en mi narrativa de agravios. O como la vez que estaba agobiada con la entrega de fin de máster y no se te ocurrió ni traerme un café. Te tuve que pedir que por favor me dejaras sola para poder concentrarme. Deberías haber sabido que necesitaba apoyo, no que me agobiaras preguntando si necesitaba algo. Cada recuerdo era una nueva prueba de su negligencia emocional, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre nosotros. La discusión se volvió circular, un carrusel de acusaciones y defensas inútiles. Él insistía en que me quería, en que demostraba su amor de otras formas prácticas, como arreglar mi ordenador o asegurarse de que el coche tuviera siempre gasolina. Y yo le respondía que eso no era amor, que eso era ser un buen compañero de piso, que el amor se medía en los detalles intangibles, en la telepatía emocional que él, claramente, no poseía. Él me acusaba de ponerle trampas, de esperar que leyera su mente. Y yo le acusaba de ser vago y de no querer hacer el trabajo que requiere una relación de verdad. Al final, ambos nos quedamos sin energía. Él se pasó la mano por el pelo, completamente derrotado. No sé qué quieres de mí, murmuró. Y esa fue la frase más dolorosa de todas. Porque lo que yo quería era tan simple, a la vez, tan imposible para él, que me quisiera de la forma en que yo necesitaba ser querida. Que se esforzara por entenderme sin un manual de instrucciones. Me levanté y volví a la habitación, esta vez sí, dando un portazo. No era una discusión sobre una cena. Era un referéndum sobre nuestra compatibilidad, y el resultado parecía ser un rotundo no. La mañana siguiente, la casa era un campo de batalla helado. Dormimos dándonos la espalda, separados por un abismo de rencor. El silencio en el desayuno era tan denso que casi se podía masticar. Apenas cruzamos dos palabras. Yo estaba herida, sí, pero también sentía una extraña sensación de poder. Había destapado la verdad, el gran problema fundamental de nuestra relación. Ahora la pelota estaba en su tejado. Era él quien tenía que demostrar que era capaz de cambiar, de esforzarse, de aprender a hablar mi idioma. Por supuesto, lo primero que hice al llegar a la oficina fue llamar a Sofía para contarle el desastre de la noche anterior. Su reacción fue la esperada. Te lo dije, tía. Es un negado emocional. Pero mira, esto puede ser bueno. Me quedé en silencio, esperando que continuara. A ver, vuestro aniversario es la semana que viene, ¿no? El día 15. Es la prueba de fuego. La oportunidad perfecta para que se redima. La idea me intrigó y me asustó a partes iguales. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Es muy simple, explicó Sofía, con la seguridad de una estratega militar. No le digas nada. Ni una palabra sobre el aniversario. No lo menciones. No dejes caer indirectas, actúa como si no te acordaras. Si después de la bronca de ayer, él es capaz de recordar la fecha por sí mismo y prepararte algo verdaderamente especial, algo que te demuestre que ha escuchado, entonces, tía, hay esperanza. Significará que le importas de verdad y que está dispuesto a luchar. Si no lo hace, tendrás tu respuesta definitiva. Al principio, la idea me pareció manipuladora, incluso un poco cruel. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No era una trampa. Me convencí a mí misma. Era un clarificador. Una forma de obtener una respuesta honesta y sin filtros a la pregunta más importante de todas. ¿Está Mateo dispuesto a hacer el trabajo emocional que esta relación necesita? No le estaba pidiendo la luna, solo que recordara una fecha importante y que hiciera un gesto significativo. Era la prueba definitiva. Si la superaba, podría perdonarle lo de la pizza y todo lo demás. Si no, sabría que no había nada que salvar. La semana que siguió fue la más larga de mi vida. Me movía por la casa con una mezcla de frialdad y expectación febril. Mateo intentaba acercarse, ser amable. Me preguntaba qué tal el día, me ofrecía hacer la cena, comidas sencillas, nada de restaurantes, pero yo mantenía una distancia cortés. No quería darle pistas. Cada gesto suyo era sometido a un escrutinio brutal.
¿Esa sonrisa significa que está planeando algo? ¿Esa pregunta sobre mi perfume favorito es para comprarme un regalo? Vivía en un estado de hipervigilancia, buscando señales que confirmaran que él iba a pasar la prueba. Él, por su parte, parecía caminar sobre cáscaras de huevo. Estaba claro que la pelea le había afectado, pero no entendía el fondo del asunto. Su cautela, su miedo a decir o hacer algo equivocado, yo lo interpretaba de la peor manera posible. Lo veía como desinterés, como si simplemente estuviera esperando a que se me pasara el berrinche. No veía arrepentimiento en sus ojos, solo confusión. Y esa confusión me reafirmaba en la necesidad de la prueba. Tenía que demostrarle, y demostrarme a mí misma, la gravedad de su desconexión. La noche antes del aniversario, apenas pude dormir. Me imaginaba todo tipo de escenarios, un desayuno sorpresa, una reserva en un lugar increíble, una escapada de fin de semana ya planeada. Me dormí con el corazón en un puño, aferrada a la esperanza de que al día siguiente, Mateo por fin me demostraría que era el hombre que yo creía, y necesitaba, que fuera. Me desperté el día 15 con un nudo en el estómago. El sol entraba por la ventana, y por un momento, me permití sentir una punzada de esperanza. Hoy, era el día. Me giré lentamente. Mateo ya estaba despierto, mirando su teléfono. No me dijo, feliz aniversario. No había ninguna bandeja con el desayuno, ni una pequeña nota en la almohada. Nada. Buenos días, dijo, con la misma normalidad de siempre. Mi corazón se encogió, pero me dije que era pronto. Seguramente estaría esperando al momento adecuado para la sorpresa. El día avanzó con una lentitud agónica. Se fue a trabajar con un beso rápido en la mejilla, sin ninguna mirada cómplice ni sonrisa secreta. En la oficina, miraba el reloj cada 5 minutos. Me imaginaba que quizás había contratado a un servicio para que me enviaran flores o un regalo. Esperé, pero el único repartidor que apareció traía material de oficina. Cada hora que pasaba sin noticias era como un pequeño martillazo en el pecho. Empecé a sentir una rabia fría y profunda que se asentaba en mis entrañas. Ya no se trataba de una prueba, se estaba convirtiendo en una humillación. Salí del trabajo y caminé hacia casa con la sensación de que iba a mi propia ejecución. La pequeña llama de esperanza que quedaba se estaba extinguiendo. Quizás tenía algo preparado en casa. Quizás todo el día de silencio era parte de un plan para que la sorpresa fuera aún mayor. Abrí la puerta y la casa estaba en silencio. No había globos, ni velas, ni una cena romántica esperándome. Solo Mateo en el sofá, viendo las noticias, como cualquier otro martes. Me vio entrar y sonrió. Hola, amor. ¿Qué tal el curro? Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesita de centro, había un pequeño y modesto ramo de margaritas de supermercado. Mi corazón dio un brinco traicionero. ¿Y esto?, pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Él se encogió de hombros, con una media sonrisa. Te he traído esto, dijo. A ver si se nos pasa ya el mal humor de esta semana y volvemos a estar bien. Una ofrenda de paz. Un gesto para zanjar la discusión sobre la pizza. No tenía absolutamente nada que ver con nuestro aniversario. Y en ese preciso instante, todo se rompió dentro de mí. Me quedé mirándole, sin expresión. Él notó el cambio en el ambiente, su sonrisa se desvaneció. ¿No te gustan? Tomé aire y pronuncié las palabras que habían estado en mi mente todo el día, y las dije con una calma aterradora. Hoy es nuestro aniversario, Mateo. Nuestro tercer aniversario. La sangre desapareció de su rostro. Vi el pánico, la comprensión y el horror amanecer en sus ojos. Se levantó de un salto, balbuceando. No. Mierda. Es verdad. Con la semana que llevábamos, con la tensión, se me ha ido por completo. Lo siento, mi amor, yo. Pero sus disculpas eran ruido blanco. Ya no importaban. La prueba había terminado. El resultado era inequívoco. Él se acercó para abrazarme, pero yo retrocedí. No me toques. Suplicó, intentó explicarse, prometió que lo compensaría. Pero yo ya no le escuchaba. Fue entonces cuando él se detuvo, me miró con una expresión de infinita tristeza y agotamiento, y dijo las palabras que lo sentenciaron para siempre. No se puede vivir así, Laura. No puedo vivir en un campo de minas, con acertijos y pruebas secretas que no sé qué estoy haciendo. Es agotador. Es imposible. No sintió remordimiento por olvidarlo. Sintió agobio por la presión. Esa fue su conclusión. Que el problema era yo, que mis expectativas eran el problema. Y en ese momento, toda la tristeza se convirtió en una certeza de acero. Esta relación estaba muerta. Y no había muerto hoy, llevaba muriendo mucho tiempo, cada vez que él no se daba cuenta, cada vez que yo tenía que pedir, cada vez que demostraba que nuestro amor no era una prioridad en su mente. Cogí mi portátil, me senté en la mesa del comedor y empecé a escribir esto.
Porque el mundo tiene que saber que a veces el amor no se acaba con una gran traición, sino con 1000 pequeñas decepciones. Con un aniversario olvidado y un ramo de margaritas que llegó 3 años tarde. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, sinceramente, suenas agotadora. Esperar que tu novio sea un psíquico y te lea la mente no es romántico, es inmaduro. La comunicación es la base de cualquier relación sana. Si querías ir a cenar, usas tus palabras y se lo dices. Ponerle una prueba secreta y luego castigarlo por fallar es una receta para el desastre. Él no hizo nada malo al sugerir pizza, de hecho, estaba intentando ser considerado a su manera. Respuesta de la OP, es increíble cómo la gente salta a defender la mediocridad. Esto no se trata de leer la mente, se trata de prestar atención. Se trata de estar en sintonía con tu pareja. Si después de 3 años no puedes leer las señales más básicas de agotamiento y necesidad de un mimo, entonces no estás presente en la relación. Yo no quiero un novio al que tenga que darle un manual de instrucciones para que me quiera. Quiero a alguien que lo haga porque le nace. Si a ti te conformas con menos, bien por ti, pero yo no. Usuario anónimo 2, la prueba del aniversario es una de las cosas más manipuladoras que he leído. Le preparaste una trampa deliberadamente. Lo preparaste para el fracaso y luego actuaste como la víctima sorprendida cuando, lógicamente, fracasó. Estaba caminando sobre cáscaras de huevo por una discusión que él ni siquiera entendía, y tú esperabas que en medio de esa tensión planeara una celebración perfecta para un aniversario que tú te negaste a mencionar. Tú misma saboteaste tu aniversario. Respuesta de la OP, no era una trampa, era un clarificador. Fue la última oportunidad que le di para demostrar que había escuchado algo de nuestra discusión. Si de verdad le hubiera importado, si mi dolor le hubiera afectado, el aniversario habría sido lo primero en su mente como una forma de arreglar las cosas. Pero no. Ni se acordó. Eso no es culpa mía. Es un reflejo de sus prioridades. A veces tienes que hacer una prueba de estrés para ver si los cimientos son sólidos. Los míos se derrumbaron. Usuario anónimo 3, tu amiga Sofía te está dando unos consejos terribles. Esos términos como incompetencia armada suenan muy bien en TikTok, pero en la vida real, a veces un hombre que sugiere pizza es solo un hombre que sugiere pizza. Ella está echando gasolina al fuego y validando tus peores instintos en lugar de animarte a comunicarte de forma sana. Una buena amiga te habría dicho que hablaras con él, no que le pusieras trampas. Respuesta de la OP, Sofía es la única persona que me entiende de verdad. Es fácil para extraños en internet juzgar y decir, habla con él. Lo intenté. Y su respuesta fue básicamente, dímelo todo mascadito. Sofía no me metió ideas en la cabeza, le puso nombre a algo que yo ya sentía desde hacía mucho tiempo. Ella no está echando gasolina, me está dando un extintor para que apague de una vez un incendio que yo sola no podía controlar. Es mi única aliada en todo esto. Actualización 1. Han pasado un par de días desde que publiqué esto y, sinceramente, estoy abrumada. No por el apoyo, sino por la oleada de críticas. Parece que la mayoría de vosotros os habéis puesto del lado de Mateo, llamándome tóxica, manipuladora e inmadura. Leí los comentarios con un nudo en la garganta, sintiendo como cada palabra era una pequeña puñalada. ¿De verdad el mundo se ha vuelto tan cínico? Ya nadie cree en el romance, en el esfuerzo, en la conexión que va más allá de la simple logística. Llamé a Sofía llorando y ella, como siempre, me puso los pies en la tierra. Me dijo que no hiciera caso, que internet está lleno de gente amargada que probablemente está en relaciones sin amor y que mi post les ha servido de espejo de sus propias carencias. Están defendiendo a Mateo porque se defienden a sí mismos, me dijo. Y tiene todo el sentido. Pero todo empeoró anoche. El infierno se desató. No sé cómo, si un amigo suyo se lo enseñó o si lo encontró él mismo, pero Mateo leyó mi post. Llegó a casa del trabajo con una cara que nunca le había visto. No era de enfado, era una calma heladora, una decepción tan profunda que me asustó más que cualquier grito. Dejó su maletín en el suelo y me enseñó su teléfono. Felicidades, Laura. Has conseguido que un montón de desconocidos me llamen vago, negligente y mal novio. Su voz era apenas un susurro, pero cortaba como el cristal. Intenté defenderme, decirle que solo buscaba consejo, que me sentía sola y que no sabía con quién hablar. Pero él no me dejó. Hablaste con todo el mundo menos conmigo, dijo, negando con la cabeza. Expusiste nuestros problemas más íntimos, los retorciste para quedar tú como la única víctima y me pintaste como un monstruo insensible. ¿Las margaritas? ¿Las recuerdas? Eran un intento de tregua. Y tú lo usaste como el arma final para ejecutarme públicamente. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero él no se inmutó. No hubo ni un atisbo de compasión en su mirada. Desde esa conversación, la casa se ha convertido en una tumba.
Mateo cogió una almohada y una manta y se ha instalado en el sofá. No me habla a menos que sea estrictamente necesario. Si entro en una habitación, él se sale. Come a deshoras para no coincidir conmigo. He intentado hablar con él, pedirle perdón por haberlo hecho público, pero es como hablar con una pared de hielo. Él solo dice, ya no hay nada que hablar. Ya lo dijiste todo en internet. Y aquí estoy, en esta actualización, para deciros que teníais razón en una cosa, él se ha distanciado. Pero no por las razones que creéis. No es porque se sienta traicionado por el post. Es porque el post le ha quitado la máscara. Ya no tiene que fingir que le importo. Ya no tiene que hacer el paripé. Mi post le ha dado la excusa perfecta para mostrar su verdadera cara, la de un hombre frío, distante y que, ante el primer problema real, huye y se esconde en el silencio. Su reacción no es la de un hombre herido, es la de un hombre que ha sido descubierto. Y me duele en el alma admitir que esta es la confirmación final de que yo siempre tuve razón sobre él. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, ¿de verdad no lo ves? Te quejas de que no se comunica, pero en lugar de tener una conversación difícil con él en privado, corriste a airear vuestros trapos sucios en internet. Eso es una traición de confianza monumental. Su reacción de distanciarse no es la confirmación de que es un hombre frío, es la reacción lógica y normal de alguien que ha sido humillado públicamente por la persona que se supone que más le quiere. Respuesta de la OP, ¿qué parte de intenté hablar con él y no me escuchaba, no se entiende? Mi post no fue mi primera opción, fue mi último recurso. Era un grito de ayuda desesperado. Y sí, es una confirmación. Un hombre que te quiere de verdad, incluso si está herido, lucha. Intenta arreglarlo, grita, llora, hace algo. No se convierte en un fantasma en su propia casa. El silencio es la forma más cruel de castigo, y él lo está usando para demostrar que tiene el control. Usuario anónimo 5, causa y efecto, chica. Causa, lo sometes a pruebas secretas, lo acusas de no leerte la mente y finalmente lo destrozas en un foro público. Efecto, se siente traicionado, humillado y se aleja de ti. No es que le diste una excusa, es que le diste una herida muy profunda. Estás reescribiendo la realidad para que encaje en tu narrativa de víctima, y es muy triste de ver. Respuesta de la OP, no estoy reescribiendo nada, estoy describiendo lo que veo. Veo a un hombre que ante la primera crítica real, en lugar de reflexionar y decir, quizás mi novia tiene razón, quizás podría esforzarme más, decide castigarme con el silencio y el desprecio. Su orgullo herido es más importante para él que mis sentimientos. Eso no es amor. Es ego. Y es algo que, gracias a todo esto, por fin veo con claridad. Actualización final. Supongo que esta es la última vez que escribo aquí. Todo ha terminado. Hace una semana, Mateo se sentó conmigo en el sofá. Fue la primera vez en días que se acercaba voluntariamente. Mi corazón dio un vuelco, pensando que quizás, por fin, estaba listo para hablar, para disculparse, para arreglarlo. Pero no. Lo hizo con una calma que me destrozó por dentro. Me dijo que me quería, o que me había querido, pero que no podía más. No puedo vivir en un estado de alerta constante, Laura, me dijo. No puedo estar con alguien que me ve como un adversario, como un proyecto que hay que corregir. Necesito paz, y contigo ya no la tengo. Empaquetó sus cosas esa misma tarde y se fue. No hubo gritos, no hubo un cierre dramático. Solo la puerta cerrándose suavemente detrás de él. Las semanas que siguieron han sido un borrón de autocompasión y lágrimas. Me he sentido vacía, traicionada, abandonada. He repasado cada detalle de nuestra relación, cada discusión, y en todas llego a la misma conclusión. Yo solo pedía amor, y él no supo o no quiso dármelo de la forma que yo lo necesitaba. Me aferré a esa idea como a un salvavidas, porque la alternativa, la idea de que yo tuve la culpa, era demasiado dolorosa para contemplarla. Sofía ha sido mi roca, viniendo a casa con helado, escuchándome llorar y recordándome que merezco a alguien que no me considere trabajo. Y entonces, anoche, ocurrió algo. No podía dormir, y caí en la espiral tóxica de mirar sus redes sociales. Un error, lo sé. Y allí estaba. Una foto publicada por un amigo en común. Una barbacoa. Un grupo de gente riendo, con vasos de plástico en la mano. Y en el centro de la foto, estaban ellos. Mateo y Sofía. No estaban abrazados ni nada por el estilo, pero estaban juntos, uno al lado del otro, y él se reía de algo que ella le estaba diciendo. Se reía con una alegría genuina, una alegría que yo no le había visto en meses. Y de repente, todo encajó. Como una descarga eléctrica, una revelación horrible y clarísima. La rabia que sentí fue tan intensa que me dejó sin aire. No era una simple coincidencia. Era la pieza que faltaba en el puzzle. Sofía. Siempre Sofía. La que me daba consejos.
la que validaba mi enfado, la que me animó a hacer la prueba del aniversario, la que me dijo que no hiciera caso a los comentarios de Reddit, la que me hablaba de incompetencia armada y trabajo emocional. No estaba ayudándome, me estaba saboteando. Cada consejo, cada palabra de apoyo, era un empujón más hacia el precipicio. Me convenció de que mis expectativas eran normales, me animó a crear conflictos, a ponerle trampas a Mateo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba echando leña a un fuego que ella misma había ayudado a encender, esperando pacientemente a que todo ardiera para poder entrar y quedarse con el superviviente. Quería a Mateo desde el principio. Y me usó mi inseguridad y mi necesidad de validación, para destruir mi relación y allanarse el camino. Ya no me siento triste. Siento una furia glacial. El problema nunca fue Mateo. Bueno, sí, él era un negado emocional, pero yo podría haberlo manejado. El problema fue una serpiente vestida de mejor amiga que me susurró veneno al oído hasta que yo misma destruí lo que más quería. Mi relación no murió por una pizza o un aniversario olvidado. Murió asesinada. Y yo fui el arma, pero ella fue la que apretó el gatillo. He perdido a mi novio y a mi mejor amiga de un solo golpe. Estoy sola. Y por fin entiendo que la única persona con la que podía contar era yo misma, y me fallé por confiar en quien no debía. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 6, con todo el respeto, creo que estás sufriendo mucho y tu mente está creando una conspiración para protegerte del dolor y la culpa. Es una foto de grupo en una barbacoa. Que tu ex y tu amiga estén en el mismo círculo social y hablen no significa que ella haya orquestado un plan maquiavélico para robarte al novio. La explicación más simple suele ser la correcta. Tu comportamiento, animado por sus malos consejos, rompió la relación. Ahora, para no asumir tu parte, la culpas a ella de todo. Respuesta de la OP, con todo el respeto, la gente como tú no entiende nada de la intuición femenina ni de la traición. No es solo una foto. Es la culminación de meses de consejos que, en retrospectiva, eran todos destructivos. Es muy fácil para un extraño simplificarlo todo, pero yo viví la situación. Yo escuché su tono de voz, vi sus miradas. Ella no me estaba apoyando, me estaba manipulando. Y si no puedes ver eso, es que eres muy ingenuo. Usuario anónimo 7, vaya. Has conseguido culpar a todo el mundo menos a la única persona responsable de tus acciones, tú misma. Primero fue tu novio por no leerte la mente. Luego fuimos los comentaristas de Reddit por ser cínicos. Y ahora es tu amiga por ser una supuesta saboteadora maestra. En algún momento tienes que mirarte al espejo. Te sugiero encarecidamente que busques ayuda profesional, no para culparte, sino para entender estos patrones antes de que destruyan tu próxima relación. Respuesta de la OP a, claro, la solución universal de Internet, ve a terapia. La chica que pide un poco de esfuerzo y romance en su relación es la que está loca y necesita ayuda. No, gracias. Ya he aprendido la lección. No se puede confiar en los hombres porque son vagos, no se puede confiar en las mejores amigas porque son traidoras, y no se puede confiar en desconocidos de Internet porque siempre te van a juzgar. La única conclusión real de todo esto es que estoy mejor sola. Al menos así nadie podrá decepcionarme.